Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Yo soy Gaby de Meneses y tengo el gusto de acompañarles hoy para hablar de un tema que yo sé que nos va a interesar a todos y tiene que ver con nuestro bienestar financiero, con cómo reconocer y sanar la relación que tenemos con el dinero. Y este tema me encanta porque generalmente cuando hablamos de bienestar, la mayoría de las personas lo relaciona con la salud física, con la salud mental, con el desarrollo espiritual, incluso con lo emocional y el crecimiento personal, pero pocas veces pensamos en que el bienestar financiero es una de las 8 dimensiones del bienestar y también es importantísimo para nosotros. Y me encanta una definición de Stanford University sobre bienestar financiero que es muy clara, muy sencilla y que nos da algunas luces de cómo empezar a entender este tema. Básicamente, esta definición dice que el bienestar financiero es lo que nos permite cubrir nuestras necesidades actuales, pero también planificar para cubrir nuestras necesidades futuras y disfrutar la vida. El bienestar financiero está directamente relacionado con la relación que tenemos con el dinero. Y la relación que tenemos con el dinero se afecta por 3 cosas distintas. Lo que creemos sobre el dinero, lo que hacemos con el dinero y cómo lo hacemos. Y yo quiero hablar primero un poco de qué significa eso de lo que creemos sobre el dinero. Lo que nosotros creemos está relacionado con creencias limitantes y con dinámicas de poder. Estas creencias limitantes son aquellas frases, aquellas ideas que escuchamos en nuestra niñez o que a lo mejor provienen de generaciones anteriores en nuestra familia y que determinan la forma en la que nos vamos a relacionar con el dinero y con los recursos. Cosas como el dinero es malo, el dinero trae problemas, el dinero corrompe, no estoy preparado para que me paguen tanto, no hay suficiente dinero para todos en el mundo. Si él lo tiene es porque él tiene suerte y yo no. Si otro lo tiene, ya no hay suficiente para mí. Es difícil hacer dinero siendo emprendedor. Si estoy en el mundo social, no debería estar enfocado en el dinero, sino en el impacto. Y la clásica de las mamás es que tengo que pensar en los otros antes de pensar en mí. Todo esto son creencias que limitan y determinan la forma en la que yo me relaciono con el dinero. La buena noticia es que cuando yo reconozco que tengo alguna de estas creencias limitantes, yo puedo cambiarlas y puedo resignificarlo. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama The Soul of Money, el alma del dinero. Y es un gran libro para empezar en este tema de formación financiera, porque nos habla un poco de eso, de la carga que le ponemos al dinero y como que le vamos echando al dinero la culpa de todo, cuando realmente tiene que ver con la forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo a nuestro alrededor y por supuesto con los recursos a nuestro alrededor. Entonces, es bien importante que cuando empecemos a entender este tema del bienestar financiero, empezamos a darnos cuenta de qué es lo que creemos. Y si nosotros queremos cambiar eso que creemos, hay muchas maneras de hacerlo. Lo pueden hacer a través de meditación, lo pueden hacer a través de afirmaciones. A mí me gusta mucho hacerlo a través de la reflexión. Yo me siento, hago mi journaling, empiezo a escribir en mi diario y me pregunto a mí misma por qué yo creo esto, qué significa esto, con qué se relaciona eso. Y eso me permite ir cambiando mis ideas e ir viendo las cosas desde perspectivas diferentes. Una vez que ustedes reconocen qué es lo que creen y empiezan a cambiarlo, también tienen que aprender a identificar cuáles son las dinámicas de poder que ustedes relacionan con el dinero. Miren, muchas veces pensamos que el dinero no es suficiente para todos los que estamos en el mundo. Y a pesar de que en las redes sociales en los últimos años está de moda y nos hablan mucho de abundancia, creemos que no es un concepto que sea real, porque te hablan de abundancia, pero al mismo tiempo, bueno, no te alcanza la plata para el final de mes, no consigues los clientes que necesitas para tu emprendimiento, trabajas y sientes que nunca puedes ahorrar. Estamos en un momento donde además hay escasez de agua por el fenómeno del niño y entonces hay racionamiento. ¿Cómo me van a hablar de abundancia cuando estoy en ese contexto? Resulta que la abundancia es un concepto que va un poquito más allá.
Hay un libro fabuloso que se llama Abundance, Abundancia, de Peter Diamandis, que yo se los recomiendo mucho porque este libro básicamente nos muestra cómo a nuestro alrededor hay recursos ilimitados para todos. Lo que pasa es que no aprendemos a reconocerlos. A veces estamos tan enfocados en el dinero que no nos damos cuenta que probablemente lo que necesitamos no es eso. Necesitamos otro tipo de recursos. A veces yo estoy pensando, oye, me encantaría tener dinero para poder contratar un consultor de ventas que me ayude con esto. Pero resulta que llega un amigo, un conocido, un aliado y me dice, oye Gaby, yo tengo esta herramienta que creo que te puede funcionar para posicionar tu producto y ¡bam! Funciona. Y eso era lo que necesitaba. A veces lo que quiero no es algo que pueda comprar con dinero, sino a lo mejor un contacto que me permita llegar a alguien que pueda influir en el desarrollo de mis proyectos. Las dinámicas de poder básicamente están basadas en nuestra capacidad de influir en otros, de generar acciones en otros y de llegar a distintos escenarios. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta que a mi alrededor hay cientos de miles de recursos que yo puedo usar para lograr mis metas, dejo de fijar mi pensamiento solamente en el dinero y empiezo a darme cuenta de las posibilidades que tengo. Hay una frase fabulosa de Winners Take All. Hoy les voy a recomendar muchos libros porque todos me parecen buenísimos. Este se llama Los ganadores se lo llevan todo, que dice, tu energía, tu fuerza vital está en aquello que piensas. Si tú estás todo el tiempo pensando, no tengo, no voy a conseguir, no hay, pues no vas a tener, no vas a conseguir y no va a haber para ti. Pero si tú empiezas a cambiar tu energía y empiezas a fijar tu atención en lo que sí hay, entonces te vas a dar cuenta cómo se abren muchas puertas. Por ejemplo, cosas como, es que yo conozco a fulanito que me puede presentar a alguien en esa empresa, o es que mira que yo sé usar esta app que puedo usar de esta manera, o tengo la posibilidad de ir a este sitio donde puedo aprender algo que me va a ayudar. Empiecen a cambiar esa dinámica de poder y se darán cuenta cómo van a recuperar su propio poder personal. Miren, una de las cosas más difíciles cuando hablamos de lo que creemos sobre el dinero son aquellas creencias que tienen que ver con nosotros mismos y nuestro poder. Por ejemplo, esa que dice, no, lo que pasa es que yo no soy tan conocido y si yo trato de cobrar más, pues se van a ir con otra gente. Eso no es así. Si ustedes tienen el conocimiento, si ustedes tienen la experiencia, si ustedes saben, tienen que darle valor a su trabajo, tienen que darle valor a su tiempo y a quienes son. Y a mí me pasó eso durante muchos años. Yo durante años, si ustedes me escuchaban presentar a mis colegas, se iban a dar cuenta como yo siempre mostraba todo su currículum, contaba lo increíbles que eran. Y cuando me presentaba a mí misma era como que me ponía más chiquita y decía, bueno, yo soy emprendedora. Y no contaba nada más, ni de mi experiencia, ni de todo lo que he estudiado, hasta que llegó un momento que después de años de ser el escritor fantasma detrás de otra gente y de otros proyectos que se estaban llevando, no solamente todo el crédito, sino además toda esa energía de lo que estaban haciendo, terminé diciendo, bueno, no, ¿y por qué yo no? Así que decidí dedicar más tiempo a aprender a valorarme a mí misma, aprender a valorar mi trabajo y a mostrarle a otros por qué es valioso. Luego de reconocer cuáles son mis creencias acerca del dinero y de empezar a sanarlas, tengo también que pensar qué es lo que hago con el dinero. Aquí vamos a la parte más práctica. Lo que hago con el dinero obviamente también va a determinar pues cuál va a ser mi bienestar financiero. Pero para yo decidir qué hacer con mi dinero, lo primero que tengo que hacer es formarme. Nosotros crecimos en un mundo donde no nos dieron formación financiera. Tuvimos clases de matemática, pero nos estaban enseñando derivadas, funciones, una cantidad de cosas que más nunca volvimos a usar.
Pero a mí, por ejemplo, nunca me dijeron que era una inversión, cómo tenía que yo hacer un cálculo de ahorro personal, cómo hacer un presupuesto bien hecho, cómo calcular, por ejemplo, el impacto de una tasa de interés sobre un crédito. Y en vista de que yo no estudié nada de eso, pues durante muchos años estuve luchando para estar a flote financieramente. Hasta que un día me cansé y dije, bueno, vamos a estudiar. Vamos a estudiar este tema, vamos a entenderlo, vamos a aprender cómo hacerlo diferente. Y la buena noticia es que hay cientos de buenos maestros en línea para enseñarles sobre este tema. Yo les voy a dejar algunas recomendaciones en los comentarios de gente a la que yo he seguido, de la que he aprendido cosas que me han sido muy útiles, pero de verdad van a encontrar miles de todas las nacionalidades, en todos los idiomas, que te enseñan en línea a aprender, a presupuestar, a ahorrar, a invertir y a tener más conciencia sobre lo que haces con el dinero. Además de formarnos, es muy importante ser muy honesto sobre nuestra situación financiera. A veces uno está haciendo su análisis financiero y como que trata de maquillar la situación y dice, bueno, no es tan grave, no está tan mal, pero si tú no eres honesto con cómo está tu situación financiera, no la vas a poder resolver. Hagan un verdadero análisis de cuáles son las deudas en las que están metidos, de sus tarjetas de crédito, de los créditos que han pedido. Hagan un análisis de sus ingresos, de sus gastos y eso les va a permitir después hacer una estrategia. Diversifiquen sus ingresos, los de ustedes y los de su emprendimiento. Un negocio no puede depender de un solo cliente. Ustedes no deberían depender de un solo ingreso. Y me van a decir, bueno, es que yo trabajo muchísimo y no tengo tiempo de estar metido en otro proyecto, yo no soy multitasking y no me va bien teniendo varias cosas a la vez. Pues hay muchas maneras de tener ingresos que no dependen de ustedes personalmente. Por ejemplo, aprendan a invertir, aprendan mecanismos de ahorros que generan intereses. Todas esas son posibilidades para poder diversificar sus ingresos. Aprendan sobre la regla del 10%. ¿Qué es la regla del 10%? Bueno, hay un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia, que es un básico de la educación financiera, y una de las reglas que hay en ese libro es que el 10% de todo lo que recibes tiene que ir al servicio de tu comunidad o de tu familia. Y otro 10% tiene que ser para tu futuro. Entonces, si yo recibo, por ejemplo, $100, tengo que agarrar $10 y guardarlo en un fondo de ahorro que me genere intereses y $10 los utilizaré en beneficio de mi familia o de mi comunidad. Por ejemplo, abro un fondo de estudio para mis hijos si tengo hijos, si no, los puedo donar a una causa que me motive. Pero esa regla va a hacer que la energía del dinero se mueva y que ustedes puedan tener más tranquilidad a futuro, pero además puedan recibir de la gente, porque cuando uno da, recibe, créanlo o no. Eso sí, si ustedes están abiertos a recibir, porque también puede pasar que ustedes dan, pero nunca piden, nunca reciben, pues eso tampoco es saludable, créanme, yo lo hice durante muchos años. Cuando uno da, normalmente la energía te devuelve y tienes que ser agradecido y aprender a recibir. Empiecen a aprender cómo ofrecer y no rogar por dinero. Muchísimos emprendedores no saben vender sus productos, no saben vender sus ideas y terminan rogándole a los clientes o a los financiadores. Eso no funciona. Ustedes tienen conocimiento, tienen experiencia, tienen ideas innovadoras, tienen algo que vale la pena, porque si no, no estarían en el negocio del emprendimiento. Entonces, si tienen todo eso, dejen de rogar y aprendan a ofrecer. Muestren el valor que tiene lo que ustedes hacen, muestren el valor que tiene lo que ustedes ofrecen, aprendan a decirle a la gente cuáles son los beneficios de asociarse con ustedes. Incluso a veces es importantísimo hacer un curso de ventas, aunque tú no vayas a trabajar en ventas, porque tienes que aprender cómo contar tu historia y cómo ofrecer y no dejar de rogar, porque eso también va a cambiar la dinámica de poder, la forma en la que ustedes se sienten y cómo se relacionan con el dinero. Otra cosa importantísima es no tenerle miedo a las 3 R's. Las 3 R's son reset, recalibrate and rise. Es decir, resetea, recalibra y levántate. Cuando algo no está funcionando, pues cámbialo.
Si no está funcionando la forma en la que gastas, si no está funcionando el ingreso que tienes, si no está funcionando cómo manejas tu presupuesto, para por un momento y cámbialo. Recalibra, consigue una manera de hacer las cosas y después vuelve a levantarte otra vez y vuelve a empezar otra vez. Esto se puede hacer 1000 veces en la vida y a cualquier edad. De hecho, hay una cosa maravillosa que existe hoy en día que es como un cálculo de cuánto tenemos que ahorrar en la vida para poder retirarnos a los 70 años con $1,500,000 y vivir felices. Pues resulta que hay muchas maneras de hacerlo. Si tú empiezas a ahorrar a los 20 años, vas a tener que ahorrar menos que si empiezas a los 50, 60, pero a cualquier edad lo puedes hacer. Entonces, pueden buscar esto en Forbes, en The Guardian, lo van a encontrar ahí. Yo igual les voy a dejar un link por acá, pero no piensen que es demasiado tarde. A veces uno piensa y dice, bueno, ya yo no empecé un fondo de ahorros a los 30 años, ya no tiene sentido que lo haga. Claro que tiene sentido que lo haga. Tiene sentido que lo hagan a cualquier edad, porque su bienestar financiero puede empezar en cualquier momento. Y finalmente, cuando hablamos del cómo lo hago, tiene que ver la actitud que ustedes le ponen a esto. Si ustedes están todo el tiempo angustiados por el dinero, pues su energía va a estar ahí y no en la solución. Entonces, tienen que darse cuenta que la valoración que le dan al dinero tiene un impacto en cómo ustedes lo gastan o cómo lo desperdician. Si ustedes valoran el dinero y aprenden a invertir, también se van a dar cuenta que a veces hay que, invertir en un curso para poder saber cómo hacer las cosas mejor. Todo eso tiene un impacto en la manera en la que ustedes se relacionan con el dinero. Agradezcan lo que reciben, agradezcanlo todo, porque cuando nosotros aprendemos a agradecer, nos vamos dando cuenta de que recibimos mucho más de lo que creemos. Hay miles de personas en el mundo que reciben más dinero del que necesitan para vivir. Pero como no son agradecidas, se les va como agua entre las manos, porque no se dan cuenta de lo que realmente están recibiendo. En cambio, cuando uno es agradecido y uno se da cuenta, uno dice, wow, cuánto tengo y cuánto he podido hacer con lo que tengo. Uno a veces tampoco celebra lo que ha logrado hacer porque está en ese aliento de querer más. Después en otro capítulo hablaremos un poquito de la frugalidad, que es un concepto pues, que a mí me parece fabuloso, pero que últimamente está bastante enterrado por el consumismo y otra cantidad de cosas, y que cuando lo aprendemos a valorar nos damos cuenta de que somos mucho más afortunados de lo que creemos en muchos sentidos. Aprendan a definir su concepto de riqueza. Para mí, por ejemplo, en este momento de mi vida, la riqueza tiene mucho más que ver con tener tiempo para hacer las cosas que me gustan, con estar en proyectos que disfruto, con trabajar con gente con la que quiero trabajar, más que con la cantidad de dinero que hay en el banco. Cada uno de ustedes va a tener su concepto de riqueza propio. Trabajen en entenderlo y, en ver cómo pueden construir cada día más ese concepto de riqueza que a la larga va a ayudarles a construir su bienestar financiero. Y yo quiero cerrar leyéndoles una frase de un libro que me encanta, que se llama Happy Money, del japonés Ken Honda, que también se los recomiendo, pero creo que resume muy bien todo esto de lo que es el bienestar financiero y la forma en la que nos relacionamos con el dinero. Honda nos dice, si haces lo que te gusta y exhibes una energía de gratitud y felicidad, ejercerás una fuerza increíble sobre el flujo del dinero. Tu miedo no se reduce a no tener dinero. Tu miedo se reduce a que le temes al fracaso. Es poderosísimo darnos cuenta realmente de que nos da miedo. Nos da miedo no ser exitosos, nos da miedo no poder mantenernos, nos da miedo a veces lo que la gente piensa de nuestra carrera, y eso no tiene que ver con el dinero como dinero. Eso tiene que ver con la valoración que nosotros hacemos de las cosas. Entonces, pues yo espero que ustedes cada día más puedan hacer las cosas que aman, puedan hacer las cosas que les hacen felices, puedan darse cuenta de todas las bendiciones y de todas las cosas que reciben y agradecer, para que puedan entonces seguir recibiendo y dando mucho más. Espero que este tema les haya gustado tanto como me gusta a mí, que me dejen sus comentarios, que me cuenten qué más quieren saber. Estoy segura
que haremos más capítulos sobre bienestar financiero y los espero en un próximo episodio de Sin Miedo al Éxito. Bye.